Sorpresa, sorpresa. Las armas que utilizan los carteles para sembrar el terror y la violencia en México son las mismas armas que exporta Israel, habiéndolas probado primero en el campo de concentración a cielo abierto más grande de la historia de la humanidad, la Franja de Gaza. ¿Será contradictorio manifestarse en solidaridad con la causa del pueblo palestino en medio de la ola de violencia que vivimos en México? La respuesta corta es no. La respuesta más amplia la podríamos identificar con Antonio Gramsci, filósofo italiano marxista, víctima del fascismo de Mussolini, quien diría: odio a los indiferentes. Odio a los indiferentes. Creo que vivir quiere decir tomar partido. Quien verdaderamente vive no puede dejar de ser ciudadano y partisano. La indiferencia y la bulia son parasitismo, son cobardía, no vida. Por eso, odio a los indiferentes. De esta forma, al ser testigos vivos del genocidio televisado y a color que impulsa el Estado sionista, asesino e ilegítimo de Israel contra el pueblo palestino, nos impide ser indiferentes. Pero si esta respuesta tampoco fuera suficiente, tendríamos que identificar el rol que tiene Israel como exportador del terror y de armamento contrainsurgente en todo el mundo. De esta forma, podríamos empezar a articular que el genocidio contra el pueblo palestino, impulsado por Israel y los Estados Unidos, no es más que el reflejo de la guerra y terror que inflige el gran capital contra los pueblos que luchan y resisten. Israel se dedica a exportar armas, vehículos, tecnologías y metodologías de terror y sometimiento con la garantía de haber sido probadas. Probadas, claro que sí, contra el pueblo palestino. La evidencia de estos hechos la podríamos identificar cuando el impune general Salvador Cienfuegos le entregó al cártel Jalisco Nueva Generación y al cártel de Sinaloa fusiles Galil, rifles Tao, pistolas Jericó, los tres de origen y empleo por los israelitas. Durante los 70s y 80s, en el marco de la Operación Cóndor y la imposición de dictaduras militares por parte de los Estados Unidos en América Latina, Israel se dedicó a la exportación de aeronaves, las cuales serán utilizadas por estas dictaduras en los vuelos de la muerte. En México, durante los 90, serían los aviones de la empresa Israel Aircraft Industries, los cuales serían utilizados por el ejército mexicano para atacar a la población en Chiapas, bombardeando el territorio en el marco del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En el campo de la tecnología que exporta el Estado sionista de Israel, podríamos identificar el afamado software espía Pegasus, utilizado por países como México o Colombia en fechas recientes, y en México todavía implementado por los gobiernos de la Cuarta Transformación para espiar a periodistas, activistas o abogados en materia de derechos humanos. La vinculación con la que podemos identificar a la violencia y el terror implementado por el Estado asesino y terrorista de Israel contra el pueblo palestino la identificamos con la reunión que tuvo el superpolicía Omar García Harfuch, heredero del terrorismo de Estado y vinculado con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, con el embajador de Israel en México. En dicha reunión se agradeció y presumió el haber llegado a acuerdos para capacitar a la policía de Ciudad de México bajo la experiencia israelí, lo que sea que signifique eso. Desde Gaza hasta Iguala, los impulsores del terror y la violencia son los mismos.